Shabbat Shalom para todos, en el maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel y las naciones. Bendito sea su nombre. Desde ahora y para siempre, Leolam Vaed. Aleluya. Estamos en la paracha número 37, Shelach Lecha, que significa envía tú, en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41. La Haftará, la porción de los profetas, Yahushua, Josué 2, del 1 al 24, y la porción del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, Hebreos 3:7 al 4:11. Ya le hemos dado lectura tanto a la Parashá, a la Haftará y al Brit Hadashah. Solo vamos a leer los versículos iniciales del capítulo 13 de Números y luego también estaremos leyendo en Hebreos. Baruch Hashem, aleluya. Números capítulo 13. Y Yahvé habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Yahvé, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Desde el versículo 5 hasta el 15 los detalla por sus nombres, uno por uno. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra, y a Hoshea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yahoshua. Los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Tzim hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoam, en Mitzrayim, Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días.
Y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Kadesh, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jardín. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moshe. Y se quejaron contra Moshe. Y la gente se sigue quejando de Moshe y de lo que escribió Moshe hasta el día de hoy. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: quisiéramos haber muerto en la tierra de Egipto, en el desierto. Mejor hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Mitzrayim, a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moshe y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y a Joshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahvé dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Yahvé: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahvé,
que estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Yahvé, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Yahvé meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder de Adonai, como lo hablaste diciendo, Yahvé tanto para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahvé dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Para los que dicen que no hay gracia en la Torá, ni en la manifestación de la gracia, ni del perdón del Eterno en la Torá, y dice el versículo 20 del capítulo 14, entonces Yahvé dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y recordemos que en Yohanan dice que es gracia sobre gracia, porque es la gracia en la Torá y es la gracia en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en Mitzrayim y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ruach, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, Caleb, Yahoshua y Caleb estaban con la mayoría o con la minoría. ¿Quiénes estaban en lo correcto? ¿La mayoría o la minoría? En este caso, la minoría. No hay democracia. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Yam Suf, del mar de Cáliz. Yahvé habla a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Yahvé, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Yahoshua, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra,
Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo ya he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Abacadosh, Abayah, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias porque este es el tiempo de tu palabra. Es el tiempo para meditar en ella. Es el tiempo para adquirir en tu mensaje, para indagar de tu verdad, para escudriñar las sagradas escrituras, donde encontramos el testimonio de Yeshua HaMashiach. Bendito seas, Abacadosh, porque tú eres el que abre el entendimiento a los simples. Bendito eres porque tú enseñas ciencia y conocimiento, Abacadosh, a los sencillos. Bendito eres, Abacadosh, porque nos ha dado una Torah que convierte el alma. Bendito eres, Abacadosh, que nos ha dado al Ruach HaKodesh, a tu Ruach, que a través de tu palabra, a través de tu Torah, nos redarguye en esta hermosa tarde de Shabbat. Te ponemos este tiempo, Abacadosh, y te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por corregirnos. Te damos gracias por enseñarnos. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shelach lecha, envía tú. En Deuteronomio, en Devarim, capítulo 1, tenemos la ampliación de lo que esta parashá nos enseña, la parashá Shelach. Shelach lecha. Devarim, Deuteronomio 1, 22, 23. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Siempre con nuestro texto base de esta secuencia de enseñanzas en Yohanan 5, 46, 47, donde Yeshua nos dice: porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
El año pasado de esta para allá aprendimos que Yahoshua ben Nun, Josué, el hijo de Nun, es un tipo, es una figura profética de Yeshua HaMashiach. Hoy estaremos estudiando, analizando este midrash, esta interpretación que se da del Shabbat, que se da de la tierra prometida y de la era mesiánica, el milenio, el reino de Yeshua HaMashiach, que es lo que aparece en la lectura de Hebreos 3, 7 al 4:11. Estaremos dándole lectura más adelante. Puntos importantes a considerar de esta parashá, de esta enseñanza, de esta porción de la Torá. La idea de mandar espías para reconocer la tierra prometida no vino del Eterno, vino o nació en el corazón del pueblo. La propuesta fue presentada al Eterno y el Eterno dio el permiso para que estos 12 espías fueran y reconocieran la tierra. Partiendo de este hecho, se considera una acción de incredulidad, de falta de fe. Y si esto se contrasta con la lectura de la Haftará de Josué capítulo 2, 1 al 24, vemos que los pueblos que estaban al otro lado del Jardín, del Jordán, estaban aterrorizados, estaban espantados del Dios o por el Dios de los israelitas. Pero ¿qué pasa en esta parashá, en el capítulo 13 de Números? Todos los acontecimientos que se citan en la lectura de Josué y Yahoshua 2 ya habían acontecido en Números capítulo 13, y es en este caso el pueblo el que tiene miedo de los cananeos. Solo hay 2 de los espías que llevan un reporte positivo. Solo hay 2 que hablan una palabra de fe. Solo hay 2 que están basados en las promesas del Eterno. Solo hay una minoría que le cree al Eterno. Solo hay una minoría que no se queja de Moshe. Solo hay una minoría que no reprocha a Moshe. Vemos que estos 12 varones no son hombres comunes.
y corrientes, son príncipes del pueblo de Israel. Y verá que usted ha escuchado y dice, pero qué duro que era el pueblo de Israel, y qué duro que ha sido el pueblo de Israel, y qué dura que es esa gente. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Se habían visto las 10 plagas, si vieron cómo Dios abrió el mar rojo y cómo hizo descender maná del cielo y les daba comida todos los días. Pero el asunto es, amados hermanos, que la enseñanza del capítulo 13 de Números es aplicable hoy para todos aquellos que dicen creer en las sagradas escrituras, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel. Y hay una teología grecorromana, hay una teología del reemplazo, que sigue dando un mal reporte de las promesas del Dios de Israel para su pueblo. Ellos tienen la Biblia, ellos tienen las Sagradas Escrituras, sí, tienen la Biblia, tienen las Sagradas Escrituras, pero ¿cómo la interpretan? Una de las enfermedades profanas de la mayoría de las iglesias cristianas es la aceptación de la clara falsedad de que Dios ha terminado con Israel. Y por lo tanto, todo el Antiguo Testamento, entre comillas, porque sabemos que no es el Antiguo Testamento, es superfluo, ya no es necesario y no tiene autoridad. Todas las escrituras, dicen ellos, que los cristianos de hoy necesitan, están desde Mateo hasta Apocalipsis. Esta es solo la punta del iceberg de la teología del reemplazo en los círculos grecorromanos. ¿Será verdad esto del Antiguo Testamento? Recordemos que quien acuñó este título, Marción de Alejandría, era un hereje y le adjudicó desde Génesis hasta Malaquías el título de Antiguo Testamento. Y repasando rápidamente, tanto para el pueblo judío hasta el día de hoy, como para Yeshua, el judío de judíos, la máxima autoridad del pueblo judío, la máxima autoridad del pueblo de Israel. ¿Qué significan estas escrituras? Desde Génesis hasta Malaquías.
¿Cómo se refería Yeshua a estas escrituras? Rápidamente, Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo están escribiendo los apóstoles sobre la aparición de Yeshua a los discípulos de Maús. Lucas 24, 44. Y les dijo, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la Torá de Moshe, en los profetas, en los Neviim, y en los Teilim, en los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, el Tanaj. Hasta el día de hoy, el judaísmo se refiere a estas tres secciones de la Torá de Moshe, de los Neviim, de los profetas y de los Ketuvim, como el Tanaj, como Yeshua se refirió en estos dos versículos del capítulo 24 de Lucas, como lo escribieron sus apóstoles, sus discípulos, sus talmidim. Entonces no hay tal Antiguo Testamento. Entonces los círculos, o la mayoría de los círculos greco-romanos, rechazan el Tanaj y ellos dicen, solamente es aplicable para nosotros lo que está escrito desde Mateo hasta Apocalipsis. Rechazan las 3/4 partes de las Sagradas Escrituras. Y hay un versículo que es muy citado. Vamos a un pasaje que es muy citado en 2 de Timoteo 3:10 al 17. Vayamos a 2 de Timoteo. Si les digo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad que lo han escuchado en círculos grecorromanos? ¿Verdad que lo citan en círculos grecorromanos? Constantemente lo citan. Toda la escritura, el 3:16 de 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Y entonces, ¿qué pasó con la ley de Moisés? Con Génesis, con Éxodo, con Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué pasó con la Torá de Moshe? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O es desde Mateo hasta Apocalipsis. Y recordemos que los escritos apostólicos están basados en el Tanaj, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Pero es que ese hermano está citando el Antiguo Testamento. Ya vimos que no es Antiguo Testamento, que es Tanaj. Estamos citando 2 de Timoteo 3:16.
Y dice toda la escritura, todo el Tanaj es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué pasa con los que desechan la Torá? ¿Qué pasa con los que desechan a los Neviim, a los profetas hebreos, a los Ketuvim? Eso es un falso reporte. Decir que la ley de Moisés fue clavada en la cruz, ese es un falso reporte. Decir que el Shabbat fue anulado o abrogado, y los mandamientos de la comida o de la dieta kosher de Levíticos 11 y las fiestas solemnes, y honra a tu padre y a tu madre, fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz el honra a tu padre y a tu madre. Nadie diría que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre fue clavado en la cruz. Pero ¿cómo dice que el del Shabbat fue clavado en la cruz? Si es un mandamiento. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Alábalo porque no es de yeso. Es un Mesías vivo que se levantó de la tumba con poder y viene con poder y gloria. Aleluya. Y está aquí en esta parashá, y está en las páginas de la Torá, y está en las palabras de la Torá, y está en las letras de la Torá. En cada una de las letras de la Torá está Yeshua. Juan 5, 46, 47. Las religiones grecorromanas, las sectas y las megasectas grecorromanas, han querido ocultar la verdad de la Torá. La verdad de Yeshua. Yeshua, el Shabbat, la tierra y el mundo venidero. Mire toda la conexión de una cadena temática que nosotros podemos observar en las líneas, en el relato de esta parashá. Y nos dice el 13 y 16 de Números: estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra, y a Osea, que es salvación, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yahoshua. Yah es salvación. Y hemos estado viendo que el apócope o la contracción del nombre de Yahoshua es Yeshua. Nehemías 8:17. En Nehemías 8:17, en el original hebreo, si usted va al original hebreo, donde dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, Sucot, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Yeshua ben Nun, que es el mismo Yahoshua, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ahora, háblele usted
a los que supuestamente creen en la Biblia de que hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, pegan un gran brinco como de unos 4 o 5 metros. Y dicen, no, eso ya fue clavado en la cruz. Pero dicen, los israelitas eran rebeldes. ¿Y qué pueblo más rebelde? ¿Y qué pueblo más duro? Pero es la misma dureza, es la misma rebeldía, es la misma arrogancia, es la misma obstinación, es la misma incredulidad, es el mismo mal reporte de los 10 espías. Pero ellos en sus círculos se creen que no son parte de los 10 espías. Se creen que son Josué y Caleb. Pero todo el que habla en contra de las palabras del Eterno, todo el que habla de que la palabra del Eterno ha sido abrogada, ha sido anulada, ha sido clavada, ha sido declarada obsoleta, no aplicable a esta generación, es parte del reporte de los 10 espías. No sé cómo vamos a hacer, hermanos, porque estamos en introducción. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:10 al 17. Aleluya. Baruch Hashem. Le escribe el Rab Shaul, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de la tribu de Benjamín, de Beniamín. Aleluya. Le escribe a Timoteo y dice así en el 3:10, segunda de Timoteo 3:10 en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, emuná, fe obediente, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Habla de persecuciones en las Sagradas Escrituras, pero a los creyentes modernos no les gusta de que les hablen de estas cosas. Alábalo porque Él vive. De hecho, hay toda una teología que ni cita estos versículos. Y supuestamente es un mover apostólico. Y mira que el apóstol lo que está escribiendo. Padecimientos, eso tampoco lo quieren escuchar. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Adón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yeshua padecerán persecución. Se fueron los amén y los aleluya, y menos si vamos a ese tipo de iglesias de la ya mencionada teología. Ahí usted no va a escuchar ningún amén con estos versículos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15, importantísimo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las Kitvei HaKodesh, el Tanakh. Has sabido las sagradas escrituras. ¿A qué se está refiriendo Rab Shaul? El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, al decirle, al escribirle a Timoteo, de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Recordemos que las sagradas escrituras que se leían en la primera comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach es lo que Yeshua está citando en Lucas 24. Les dice, les estoy abriendo las escrituras, les estoy abriendo el entendimiento para que comprendan las escrituras. ¿Y qué estaba citando Yeshua en Lucas 24? La Torá de Moshe, los Nevi'im, los profetas, los Ketuvim, los escritos. El Tanakh. Estas son las sagradas escrituras. Que eran leídas por los primeros creyentes en Yeshua. ¿Sabe por qué es necesario conocer el contexto y estudiar el contexto? Porque el único versículo que se cita es el 16. Y se cita sin entendimiento. Porque el 16 también nos está diciendo toda la escritura. Pero ahora le dicen el Antiguo Testamento ya no. El Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Hay personas que ni siquiera han leído la Biblia y son creyentes. Y tienen 10, 20, 30, 40 años de convertidos y ni siquiera han leído una sola vez la Biblia. Otros solo toman las promesas de la Torá. ¿Los han escuchado? Sí, ¿verdad? Que hablan de las promesas, todas las promesas de bendiciones son de ellos. Pero donde les habla de guardar los mandamientos, salen corriendo como el correcaminos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién les dio la autorización para decir esto sí y esto no? Si dice que es inspirada por Dios. ¿A qué Dios está sirviendo? ¿Al que derrotó y avergonzó a los dioses de Egipto con las 10 plagas? ¿Al que abrió el mar? ¿Al que dio de comer maná en el desierto y codornices? Amén. Aleluya. Al que dijo, suban y posean la tierra, pero por un mal reporte y por la incredulidad del pueblo, les dijo, no suban, haré que caminen en este desierto por 40 años. Y cuando el pueblo quiso subir en su propia obstinación, vamos a leerlo, hermanos, porque pareciera una buena decisión, pareciera un mensaje de estos que se predican ahora mucho de emotivos, de levantar el ánimo, y ¿cómo es que le llaman? De motivacional. Se pudiera utilizar esta parte para predicar un mensaje motivacional,
lo que vamos a leer ahorita, pero mire el resultado. Números 14:39 en adelante. Y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Hénos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahvé, porque hemos pecado. Pudiera utilizarse para una prédica motivacional, sensacionalista. Y dijo Moshe: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahvé? Esto tampoco os saldrá bien. Hay cosas que parecieran, hay cosas que tienen la apariencia de ser buenas, pero no lo son. Hay cosas que parecieran que con ellos se va a agradar al Eterno, pero el Eterno no está ahí. Porque cuando el Eterno ha dicho no suban, no suban. 42. No subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros. Qué tremendo, hermanos. Dura es esta palabra. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahvé, por eso no estará Yahvé con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Note el 44, hermanos, y qué gran enseñanza. Pero el arca del pacto de Yahvé, ¿y qué hay dentro del arca? Las 2 tablas de los mandamientos. Ahí está el Shabbat, que no quieren ahorita. Entonces, los que rechazan el Shabbat tienen el arca del pacto de Yahvé, aunque suban a la cumbre del monte. Pero dice: Yahvé no está en medio de vosotros. Yahvé está en medio de aquellos que tienen el arca. Alábalo porque Él vive. De los que tienen los mandamientos y el testimonio de Yeshua, como dice el libro de Revelación de Apocalipsis. Pero el arca del pacto de Yahvé y Moshe, sí, Moshe. ¿Cuál Moshe? El mismo de Juan 5, 46, 47. El mismo que citó Yeshua en Juan 5, 46, 47. El mismo que se apareció en la transfiguración de Yeshua, sí, el mismo. Cuando los vestidos de Yeshua se hicieron más blancos, dice que la nieve y resplandecía como el sol. Y se le apareció Elías y Moshe. Sí, es el mismo Moshe. El mismo de los que hoy un grupo teológico o una rama teológica o una corriente teológica dice que sus escritos fueron clavados en la cruz, hablando un falso reporte. Y usted va a ver que la mayoría de los que dan un falso reporte son 10 contra 2. Es que nosotros somos más. La religión de nosotros son tantos, miles de millones. Aquí no estamos hablando de miles y de millones. Aquí no importa lo que piense la mayoría. Aquí importa lo que dice la verdad de las Sagradas Escrituras.
Pero el arca del pacto de Yahvé y Moshe no se apartaron de en medio del campamento. Aquí está el título del mensaje, hermanos. ¿Quién está en medio de tu campamento? ¡Aleluya! ¿Quién está en medio de tu campamento? Esta es el arca del pacto. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Miren qué revelación, hermanos, en esta parashá. Aquí está la revelación del nombre de Yeshua. Aquí está la misión del nombre de Yeshua. El único que puede introducirte a la tierra prometida se llama Yeshua. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Osea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yahoshua. Nehemías 8:17. Yeshua. Ahí está Yeshua. ¿En qué está parashá? ¿Quién fue el líder de la conquista de la tierra prometida? ¿Quién pasó del otro lado del Jardín? ¿Cómo se llamaba? Yeshua ben Nun, según Nehemías 8:17. Ese mismo Yahoshua, o que en el occidente se conoce como Josué, pero en hebreo es Yahoshua. Y el apócope es Yeshua, porque lleva el nombre profético, lleva la tipología profética. Y en la parashá del año pasado estuvimos hablando de esta tipología. Vamos a compartir el link para los que siguen la enseñanza. Pero los de la teología del reemplazo solo citan el 3:16. Y aún sin entenderlo, le dice el Rab Shaul a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aleluya. ¿Cuáles? Las de Mateo. De Mateo a Apocalipsis. Todavía los escritos apostólicos, unos ni siquiera habían sido escritos. Entonces, ¿de qué está hablando Rab Shaul? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? En 2 de Timoteo 3:15. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua Hamashiach. Un momento, pero no hay contradicción con las Sagradas Escrituras de Génesis a Malaquías con la fe en Yeshua. No es que Yeshua anuló, no es que Yeshua las clavó en la cruz, no es que Yeshua vino a fundar una nueva religión, supuestamente. Pero de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo, no hay ninguna contradicción entre el mensaje de las Sagradas Escrituras
y la fe que es en Yeshua HaMashiach. Ahora sí, con el contexto, leamos el 3:16 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura. Y confirmamos a qué se refería Rab Shaul con el título de Escritura, Sagradas Escrituras, el Tanakh, las Kitvei HaKodesh, a lo que Yeshua citó en Lucas 24, como la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Es inspirada por Dios, más que suficiente para que se arrepientan todos aquellos que le llaman que el Antiguo Testamento es obsoleto y que es antiguo y por lo tanto es viejo y por lo tanto no es aplicable. Mire, eso es una barbaridad. Cuando en 2 de Timoteo 3:16 el apóstol Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teología grecorromana? Se saltan el contexto del versículo 16 de Segunda de Timoteo. Y usted va a ver que en la mayoría, o mejor dicho, la mayoría de los versículos que tuercen o malinterpretan, siempre se saltan el contexto. Si usted lee 2 de Timoteo 3:16 y lo lee desde el versículo 10 en todo el contexto, usted va a notar la gran diferencia que existe. ¿Y a qué o qué es lo que está citando Rab Shaul? ¿A qué está haciendo referencia? Dice toda la Escritura, no dice desde Mateo a Apocalipsis. Y en ese momento, reitero, no estaba escrito. Y no estamos diciendo que los escritos apostólicos no son inspirados, no estamos diciendo eso. Sí son inspirados. Pero en honor a la verdad, en el momento en que el Rab Shaul le está escribiendo esto a Timoteo, los escritos apostólicos no estaban completados como los tenemos hoy en día. Cuando Rab Shaul le dice toda la Escritura, se está refiriendo al Tanakh, a la Torá, a los Nevi'im, a los Ketuvim, a los que hoy los cristianos modernos de hoy le dicen el Antiguo Testamento. Y es lo que Rab Shaul, el apóstol Pablo, está diciendo: es inspirada por Dios. Y dice toda, no dice una parte. Alábalo porque Él vive. No dice fue clavada en la cruz. No dice fue abrogada. No dice está obsoleta. No dice no es aplicable. Totalmente lo contrario. Dice que es útil para enseñar. Lo contrario de enseñanza, desconocimiento e ignorancia. Si los que no creen en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras hebreas, las rechazan y dicen que están abrogadas. Lo contrario de enseñanza, ignorancia.
desconocimiento. Redarguir, llamar a la teshuvá, al arrepentimiento. ¿De dónde procede el llamado al arrepentimiento? Del Tanaj, de la Torá, de los profetas, de los escritos. Corrección. ¿Podés corregir sin el Tanaj, sin la Torá, sin los profetas y los escritos? Instrucción. ¿Podés instruir sin la Torá, sin los profetas, sin los escritos? Justicia. Reprender, dice en esta edición de la Reina Valera. Aleluya. Puede haber justicia sin la Torá, sin los profetas y sin los escritos. Y todo ellos son cualidades propias del carácter de ¿quién? De Yeshua HaMashiach, el varón perfecto, el varón sin tacha. Los que niegan las Sagradas Escrituras están negando a Yeshua. Están negando a Yeshua en esta parashá. Moshe le cambia, dice que se llamaba Osea y le puso Yeshua. Aleluya. ¿Estás viendo la magnitud profética? Estimado amigo que me sigues en esta transmisión, en esta enseñanza, la magnitud profética de esta parashá, Shelach Lecha, y como habla de Yeshua, es el que introduce al pueblo a la tierra prometida. Pero dice que la Torá nos narra que Yeshua o Yahoshua ben Nun no se apartaba de Moshe. Fue fiel a Moshe. Y hoy una religión falsa dice que Yeshua, el Mesías, apostató de Moisés. Entonces, ¿quién miente? Porque la verdad está aquí. Había un compañerismo, había fidelidad, había permanencia, continuidad entre el primer Redentor y el segundo y mayor Redentor por excelencia. Ya lo dice la carta a los Hebreos, que es mayor el dueño de la casa. El que sirve Yeshua es el dueño de la casa. Ignorar la Torá y los profetas es ignorar la mayor parte de la revelación de Dios dada por el Espíritu Santo. Este pecado, hermanos, de este mal reporte o de este falso reporte fue sumamente grave, porque esta generación fue condenada a morir en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. La fe en las Sagradas Escrituras no se define por un acuerdo con esta doctrina u otra. Se define cuando confías en Dios con tu vida y con tu familia y con todo lo que eres y posees. La falta de confianza en Dios y en su poder, su amor y su guía es la verdadera falta de fe. Aunque intelectualmente estés de acuerdo
o aceptes esta doctrina u otra. Este tipo de fe es la fe católica, cristiana clásica, pero no la fe bíblica. No hay una lista de doctrinas que estemos obligados a creer o aceptar. Unas sí y otras no. Unas que me convienen y otras que no me convienen. Aprendamos a confiar en Dios. Él es el único que es para siempre, confiable en cumplir sus promesas para su pueblo Israel. Voy a citar textualmente, hermanos, para cerrar este tema, porque no terminaría ahorita, pero no quisiera dejar en el aire la continuidad de esta enseñanza. Por lo tanto, le voy a dar lectura a las notas que faltan. Yeshua, el Shabbat, la tierra y el mundo venidero. Totalmente desalentados por el mal informe de los espías, los hijos de Israel cayeron en la desesperación, se rebelaron contra Moshe y se negaron a entrar en Canaán. Su rebelión y su fracaso en entrar a la tierra es el tema del Midrash en Hebreos 3:7, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11, que cita el Salmo 95. Desafortunadamente, el pasaje de Hebreos a menudo se señala como evidencia de que el reposo sabático, es decir, el Shabbat, ha sido reemplazado por un Shabbat espiritual, entre comillas, para el pueblo de Dios. Esta interpretación está muy lejos de la intención real del pasaje. El escritor de Hebreos advierte a los creyentes que leen su epístola, que así como Dios no perdonó a la generación del desierto, tampoco perdonará a la generación actual. Él compara entrar en la tierra con entrar en la fe en el Mesías. Tanto el Mesías como la entrada en la tierra llegaron como la culminación de las promesas del pacto. Tanto el Mesías como la entrada en la tierra requieren fe y obediencia. Los que desobedecieron no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Dice el escritor de Hebreos: los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:3, citando Salmo 95. Pero ¿cuál es el reposo en el que no pudieron entrar? El escritor de Hebreos señala que el descanso de Dios comenzó el Shabbat siguiente a la creación, pero nunca ha cesado. No volvió a trabajar creando el domingo. Por tanto, el descanso del Shabbat de Dios es un descanso eterno de Shabbat. Es el resto del mundo venidero. Queda un reposo, un Shabbat para el pueblo de Dios. Y es algo más que simplemente el Shabbat del séptimo día. Y es algo más que simplemente la tierra prometida. Por eso es un midrash, por ello es una interpretación, es una comparación entre el Shabbat del séptimo día semanal, la entrada a la tierra prometida y el reconocimiento de Yeshua como el Mesías de Israel. Estos tres temas están interconectados.
el Shabbat semanal, la entrada a la tierra prometida y la fe, el reconocimiento de que Yeshua es el Mesías de Israel. Ninguno de ellos es inseparable, es una unidad, es una simbiosis. La generación en el desierto se usa midrashicamente, es decir, como comparación, como interpretación, como ejemplo. El escritor de Hebreos dice: a la verdad también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Desde la perspectiva del escritor de Hebreos, un creyente judío del primer siglo que escribe a otros creyentes judíos del primer siglo, la situación es análoga a la generación que está a punto de entrar en la tierra. La entrada a la tierra prometida y el mensaje del Mesías son similares, porque al igual que la tierra prometida, el Mesías es el cumplimiento de toda la Torá. Todo ha estado conduciendo hasta este punto. Al igual que estar en el borde de la tierra prometida, los creyentes a los que les estaba escribiendo estaban en el borde del mundo venidero en el Mesías. Es el mundo venidero del que hablamos. Hebreos 2:5. Baruch Hashem. Bendito es el Abacadosh, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Entonces, son temas inseparables, hermanos. El Shabbat, la entrada a la tierra prometida, el mundo venidero y el reconocimiento, la emuná, la fe de que Yeshua es el Mesías. Mire lo que dice Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Es uno de los temas de los que ocupa gran importancia en la carta a los hebreos. Demos gracias al Eterno, nuestro Abacadosh, por su palabra fiel y verdadera. Abacadosh, Padre amado, Padre bendito, Padre de misericordia, Padre de bondad, Elohim Rahum, Elohim Emet, Elohim Shaddai, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Elohei Aboteinu, Elohei Israel, Elohei Ishi, Elohei Yeshua Teinu. Tú eres Yeshua Teinu. Eres nuestro Yeshua. El mismo Yeshua que está profetizado en Números 13, cuando Moshe le cambió el nombre de Oshea a Yeshua. Y no solo está en Números 13, está desde Bereshit, desde Génesis 1:1. Y sigue en cada letra, y sigue en cada capítulo, y sigue en cada palabra de la Torá. Este no es el Cristo de Roma ni de Grecia. Este es el Mashiach, el Mesías judío, el Mesías de Israel, que estamos anunciando. El Mesías que conocía a Timoteo, el Mesías que conocía a Rab Shaul,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra a través de la instrucción de la palabra del Mesías. El Mesías que está en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mashiach Yeshua, en el Mesías Yeshua. Es la misma fe, es la misma emuná, es la emuná hebrea, es la emuná judía, es la emuná del Tanaj, sin agregar, sin quitar, sin diluir la verdad de las Sagradas Escrituras hebreas. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Revelación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No agarrando solo lo que me conviene y desechando lo que no me conviene. Creemos en tu palabra, Padre amado, y creemos en toda tu palabra. Creemos en todas las Sagradas Escrituras, sin agregar y quitar. Gracias te damos, Abacadosh, porque tu palabra ha sido presentada, ha sido enseñada, ha sido predicada, ha sido expuesta, y tú eres el que traes liberación a las personas, a las almas, a las vidas que escuchan esta palabra. Los católicos alrededor del mundo se están convirtiendo a esta palabra. Cuando les llega una enseñanza, un libro escrito por un rabino judío mesiánico, por ministerios judíos mesiánicos, los católicos se están convirtiendo al Dios de Israel. Porque la palabra redarguye. La palabra confronta. La palabra del Eterno trae al arrepentimiento. Y no solo los católicos se están convirtiendo. Los evangélicos también se tienen que convertir. Y tienen que despojarse de la teología del reemplazo y de las falsas enseñanzas. Y reconocer al Mesías judío. Y reconocer a Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Elohim, porque para siempre es tu misericordia. Y tu verdad, tu fidelidad desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos despedimos diciéndote, si estás en un lugar donde no te enseñan de que toda la Escritura es inspirada por Dios, donde no reconocen que desde Génesis hay cumplimiento, hay vigencia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siguiendo por los profetas, los escritos, Salmos, Proverbios, los escritos apostólicos hasta Apocalipsis, si no te están enseñando de que toda la Escritura es inspirada por Dios, te decimos, escapa por tu vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom y Shavuot. Que tengas una semana bendecida, llena de la provisión del eterno Dios de Israel sobre tu vida, en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom.